Mercado Abierto, con Luis Blanco. Bueno, un cuarto de hora para que cierre el mercado europeo y vamos a seguir comentando la escena y todo lo que está pasando, muy interesante en los índices a estas horas, con Gonzalo Cañete de Soto, analista ejecutivo de cuentas para Swissquote en Londres. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, ¿qué tal? Bueno, mucho movimiento, ¿no? Sobre todo lo que ha estado ocurriendo prácticamente desde que ha abierto Wall Street, también datos que venían desde Estados Unidos que han afectado a los índices allí y a las divisas, por ejemplo, ¿no? Con un debilitamiento del dólar. ¿Cómo está viendo esta escena? ¿Qué comentario podemos hacer? Bueno, yo lo que veo es que parece que va a ser una jornada relativamente tranquila, aunque ya dijimos que había detonantes durante la semana, datos que podían afectar a la sensibilidad que hay muy importante con respecto a esa postura de la Reserva Federal y ese vaivén en lo que se refiere a la autoridad monetaria en Estados Unidos, qué es lo que va a hacer con este dólar. De momento han enfriado mucho la sesión y podemos ver eso, un movimiento bastante significativo en la sesión europea, un giro de mercado importante, y en lo que se refiere a nuestro euro dólar, pues igual, un pinchazo importante, porque nos ha hecho un buen repunte, pero no hay que olvidar que la estructura que nos dibuja el euro dólar es una estructura bastante sospechosa. Es decir, si nos vamos a una visión de medio largo plazo desde finales de agosto, creo que se está calentando bastante el mercado en el sentido de que aquellos que les guste las cuestiones técnicas, los gráficos, podrán apreciar que en un gráfico que abarque un margen amplio de 2-3 meses podemos ver una formación en cuña de nuestro eurodólar. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mucha condensación de mercado ahí y que hay mucha inestabilidad en lo que se refiere a las decisiones que se van a hacer con respecto al valor del dólar, porque afecta a todo lo demás por extensión, a la renta variable. Ese repunte alcista del eurodólar nos tira o nos tumba el mercado en Europa, porque lo hace, porque, como hemos dicho en alguna otra ocasión, el eurodólar es la brújula que determina el rumbo de la renta variable entre un lado del charco, que es Wall Street, y el otro lado del charco, que sería pues Frankfurt, Alemania, Londres y el resto de los parques, y por supuesto España, que la tenemos, como siempre, de vagón de cola de la renta variable europea. Vamos a tratar también las materias primas porque hay movimientos interesantes hoy y teniendo en cuenta que algunos días la economía china nos da alguna alegría y esto se traslada a los mercados, pero también a las materias primas, ¿no? ¿Cómo está el escenario ahora para las materias primas y sobre todo, evidentemente, para las empresas de este sector? Bueno, en términos medios, ya sabe usted, negativo, como sigue pasando los últimos meses. Hoy hemos conocido un plan de ajuste de Repsol. Por lo general, está todo el sector energético, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, cayendo porque estamos, no hay que olvidar, en los mínimos de los principales índices referenciales de commodities a nivel mundial. Hace poco citaba los mínimos de los últimos 6 años en el índice de commodities de Bloomberg. Si nos vamos, por ejemplo, al oil gas Dow Jones, también vemos que ha caído un 31% en lo que llevamos de año. Es decir, si las materias primas están en mínimos por un dólar que está relativamente fuerte o con perspectiva de ser fuerte si la Reserva Federal sube los tipos de interés. Pero al mismo tiempo también estamos viendo una depresión casi confirmada en lo que se refiere a la actividad económica mundial, a la actividad industrial mundial, a ese desaceleramiento que tiene China, que es el principal consumidor o un consumidor muy importante de hidrocarburos y de materias primas. Así que, a ver, ¿qué le diría yo? BP, para abajo, lo tenemos con muy descontado en lo que llevamos de año. Royal, Shell, exactamente lo mismo. En el caso de Repsol que decíamos, de la renta variable española, porque les interesará a buena parte de sus oyentes, pues yo creo que estas medidas que anuncia Repsol son bien acogidas. Forman parte, yo creo que del proyecto ya anunciado, ese proyecto Go, que además conocimos los primeros detalles en septiembre, hablaba de cerca de 1.200 millones de ahorro, y ahí están. Pero estos son datos fundamentales y ahora está por ver en el mercado y sobre el gráfico y sobre el precio si lo compra o no lo compra el público inversor. Yo me he permitido mirarle gráfico de Repsol porque creo que es lo que más puede interesar en cuanto a energías para los oyentes de Capital Radio. ¿Quiere que me moje diciendo niveles concretos? Sí, claro, sí, ¿por qué no? Bueno, estamos viendo un rebote, ¿no? Confiemos en que ese rebote se consolide, porque con la bajada que hemos tenido sería lo normal. Vamos a enfocarnos en que si hay una corrección del 50% del movimiento bajista, a ver si llegamos a tocar los 13,40 aproximadamente, creo que es una zona de parada importante, y tendríamos que fijarlo como un primer objetivo. Es decir, este rebote al alza que nos dé Repsol, pongamos que a medio plazo nos lleve en torno a los 13,40, sería razonable. Si lo sobrepasamos incluso a los 14,18, y si queremos ser ya muy optimistas, quizá los 15,10.
zonas cercanas. Quiero decir que esto puede durarnos pues una semana, semana y pico, los 13,40, y más adelante, las próximas semanas, ver si vamos consolidando. Y obviamente esto se cumplirá en la medida en que veamos que la renta variable genera ese rebote. ¿Por qué digo eso? Porque francamente yo tenía perspectivas de que al fin y al cabo se cumpliese en el IBEX 35, por ejemplo. Hemos arrancado fuertes, he visto una apertura por encima de los 9.500 y he confiado en ella. Creo que sigue teniendo solidez por encima de los 9.500, pero que no me gusta nada el giro que nos está dando el mercado. O sea, que vamos a ver esta semana qué datos se nos plantean. Hoy ha habido festividad de China, pero insisto que el que siga el Shanghai Composite podrá ver que hay una cuña también muy fea dentro de ese índice, y no me sorprendería que nos anuncien nuevas bajadas en la renta variable en China. Lo que pasa es que eso, pues ya sabe, da mucho alarmismo al mercado, se asustan y llegan las ventas al terreno europeo y nos meten miedo. Y para colmo de males, perdone, simplemente la Reserva Federal, ojo con eso, a ver si en diciembre lo sube o no, porque parece que no lo tienen claro y que encima se crea debate, porque oímos a principio de semana que un miembro de la Reserva Federal o del comité de la FED decía que quizá no sería mal el día aplazarlo al 2016. Todo este tipo de cosas van a jugar con el mercado y nos van a vapulear, así que paciencia y aguantar posiciones los que ya estén dentro. Bueno, paciencia, parece que llegamos a incertidumbre y atentos a lo que hace el mercado. Gonzalo Cañete de Soto, de Swissquote. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. A usted, Luis, un placer. Opera en swissquote.es con más de 100 productos, divisas, materias primas, metales preciosos y los índices bursátiles a través de sus potentes plataformas en tu PC o directamente desde tu teléfono móvil. Con swissquote.es te beneficiarás de diferenciales competitivos, rápida ejecución de órdenes, precios transparentes y un apalancamiento desde 100 a 1. Entra ahora en swissquote.es y prueba nuestra demo gratuita. swissquote.es, líder global en trading online. Forex y CFD son productos apalancados. Las pérdidas pueden exceder su depósito.